Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. En esta oportunidad lo que le quería comentar es sobre algo sobre los neurotransmisores. Entonces, vamos a empezar por definiendo qué es un neurotransmisor. Entonces podríamos decir que es un mensajero químico que se almacena en las vesículas presinápticas, que se libera hacia la hendidura sináptica por un potencial de acción, o sea, cuando se activa la neurona, y que a su vez ese neurotransmisor o esos neurotransmisores en la hendidura sináptica actúan sobre receptores de ligando propios de la membrana postsináptica. Entonces esa sería una definición, digamos, de neurotransmisor. Hay como ejemplo, por ejemplo, las neuronas glutamatérgicas secretan glutamato hacia la hendidura sináptica que actúa sobre los receptores de glutamato, que son receptores canales de sodio, y generan potenciales postsinápticos excitadores. Después tenemos las neuronas GABAérgicas, por ejemplo, que secretan GABA hacia la hendidura sináptica que actúa sobre los receptores GABA, que son receptores canales de potasio o de cloro, y obviamente producen potenciales postsinápticos inhibidores, ¿no? Las glicinérgicas lo mismo, son secretadas la glicina hacia la hendidura sináptica, actúa sobre los receptores canales de cloro, que son los receptores activados por la glicina, y producen potenciales postsinápticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que producen estos neurotransmisores en la membrana postsináptica? Como veíamos recién, actúan sobre receptores de ligando y producen potenciales postsinápticos que pueden ser excitadores o inhibidores. Acuérdense que cada neurona en una red neuronal del circuito, un circuito nervioso en humanos adultos recibe unas 10.000 neuronas presinápticas y a su vez puede actuar sobre unas 1.000 neuronas postsinápticas y causarles potenciales de acción. Potenciales postsinápticos. De todos los receptores celulares que hay, que podrían separarse en receptores de membrana o receptores intracelulares, digamos, ¿cuáles son los tipos de receptores que utilizan las neuronas en la sinapsis? Fíjense, los que utilizan son receptores de membrana, canales iónicos o receptores asociados a proteína G. Esos son los dos tipos de receptores activados por ligando o de canales activados por ligando. Vamos a dar algunos ejemplos, por acetilcolina con el receptor nicotínico, glutamato, GABA, glicina, tienen receptores canales. Estos son los que generan las respuestas más rápidas, o sea, los potenciales de acción, potenciales postsinápticos que duran menos tiempo, son los más rápidos, vías de comunicación más rápidas. Y después tenemos acetilcolina con los receptores muscarínicos, noradrenalina, serotonina, dopamina, las endorfinas, la sustancia P, los neuropéptidos como el neuropéptido I, que actúan sobre receptores asociados a proteína G. Estos son los que generan los potenciales postsinápticos que duran un poco más. Es una manera de comunicación un poco más lenta, digamos. Genera un cambio que toma un poco más de tiempo. Y por último, acuérdense cómo se distribuyen los canales de ligando, ¿no? Dentro de la neurona, ¿no? Acuérdense dónde están. Entonces los canales de ligando fundamentalmente están dentro de las dendritas y también hay en el soma. O sea, forman parte de la membrana postsináptica. ¿Y en qué dominio se producen dentro de la neurona los potenciales postsinápticos? Acuérdense que se producen en toda la zona de recepción, en el dominio dendrítico y en el dominio somático. Ahí es donde se producen entonces los potenciales postsinápticos. Sobre estas membranas es donde actúan, digamos, los neurotransmisores. Bueno, espero les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.